Bueno, hermanos, hoy vamos a leer el libro de Mosiah, capítulo 1 hasta el capítulo 13. Dice que el rey Benjamín enseña a sus hijos el idioma y la profecía de sus padres. Se había preservado su religión y su civilización por motivo de los anales que estaban grabados sobre diversas planchas. Mosiah es nombrado rey y se le encomienda los anales y otras cosas. En el capítulo 1 dice que no hubo más contiendas en la tierra de Selaema entre todo el pueblo que pertenecía al rey Benjamín, de modo que durante el reinado del rey Benjamín hubo gozo, paz, una continua paz en todo el resto de sus días mientras que él gobernó. Que él tenía 3 hijos y les puso por nombre Mosiah, Elur y Elamán. Hizo que sus hijos fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que ya llegaran a ser hombres de entendimiento y que supiesen concernientes a las profecías que habían sido declaradas por boca de sus padres. También los instruyó con respecto a los anales grabados sobre las planchas de bronce. La importancia de educar a nuestros hijos en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento de las Escrituras, para que lleguen a ser buenos hombres y sabios de entendimiento, de instruirlos y enseñarles, nunca cansarnos de enseñarles y darles lo mejor. ¿Para qué? Para que ellos recordaran que si no fueran por estas planchas que contienen estos anales y estos mandamientos, ellos habrían padecido en la ignorancia, no conociendo los misterios de Dios, porque no habría sido posible que nuestros padres leí hubiese recordado todas estas cosas para vencer las enseñanzas, para habérselas enseñado a sus hijos. Tenemos el libro de Mormón y todas las escrituras. Sabemos que nosotros no tenemos buena memoria, no somos capaces de memorizar todos los libros, por lo tanto los necesitamos. Necesitamos, al igual que ellos, que si no fuera por ellos, por esos libros, pues hay muchas cosas que se olvidan y que es importante tenerlas en nuestras manos para estar recordando, ya que nosotros tenemos mala memoria y no podemos recordar todas las cosas que están escritas en estos libros. Al igual que el rey Benjamín está agradecido por tener estas enseñanzas y estas planchas. Os digo, hijos míos, que si no fuera por estas cosas, las cuales se han guardado y preservado por la mano de Dios para que nosotros pudiéramos leer y entenderlas acerca de sus misterios, dice, aún nuestros padres habrían degenerado en la incredulidad y habrían sido como nuestros hermanos los lamanitas, que no saben de estas cosas y ni siquiera las creen cuando se les enseña, a causa de las tradiciones de sus padres, los cuales no son correctas. La importancia de leer las escrituras, la importancia de tenerlas en nuestras vidas para contrarrestar el mal que hay en el mundo y por las falsas enseñanzas que hoy en día están en las universidades, en los colegios, y muchas personas llevan enseñanzas erróneas. Esto nos aclara la verdad sobre todo. Dice, oh hijos míos, quisiera que recordases que estas palabras son verdaderas. ¿Y por qué son verdaderas? Dice, podemos saber de su certeza porque las tenemos en nuestros ojos. Al igual que nosotros, ellos también tenían las escrituras en su momento. Por eso es que sabían que eran verdaderas, porque las podían ver en físico y no puedan decir nada a lo contrario. Dice, ahora bien, hijos míos, quisiera que os acordáis de escudriñarlas diligentemente, para que esto os beneficien y que guardasen sus mandamientos. Dice que el rey Benjamín, después de enseñar a sus hijos, envejeció y vio que pronto debía ir por el camino de toda la tierra, que ya está cerca su fin en esta tierra. Por tanto, le pareció oportuno conferir el reino a uno de sus hijos, de modo que mandó a traer a Mosiah a su presencia. Y estas son las palabras que él le habló a su hijo, diciendo, quisiera que hicieses una proclamación por toda la tierra, entre toda la gente,
o sea, el pueblo de Saraema y el pueblo de Mosía, que viven en la tierra, para que por este medio se reúnan y el poder decirles sus sentimientos antes de morir. Dice, porque tú eres rey y gobernante de este pueblo que el Señor me ha dado. Además daré a los de este pueblo un nombre, para que ese modo se destaquen sobre todos los pueblos que el Señor Dios ha traído de la tierra de Jerusalén. Y lo hago porque ha sido diligente en guardar los mandamientos. Dice que les dará un nombre que jamás será borrado, sino por causa de transgresión. Nosotros cuando vamos al templo también sabemos que se nos da un nombre, pero este nombre, al igual que este pueblo, jamás será borrado, sino por causa de la transgresión. Sí, y te digo además que si este pueblo altamente favorecido del Señor cae en transgresión y se convierte en una gente perversa y adúltera, el Señor lo entregará, porque así lleguen a ser débiles como sus hermanos, y no los preservará más por su incomparable y milagroso poder. Hoy en día todos los que hemos ido al templo hemos hecho convenios con el Señor, pero si nosotros nos apartamos de todas estas cosas que hemos hecho y nos olvidamos de Dios, el Señor nos quita su protección y seremos entregados, al igual que el pueblo Nefi, a los lamanitas, para ser destruidos. Dice, porque te digo que si no hubiese extendido su brazo para la preservación de nuestros padres, estos habrían caído en manos de los lamanitas y habrían sido víctimas de su odio. Si no cumplimos con los mandamientos, y todos somos sujetos al enemigo, y la protección del Señor ya no estará con nosotros. Desde sucedió que después que Nefi, el rey Benjamín, acabó de hablar estas palabras a su hijo, le encargó todos los asuntos de su reino. Le encargó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce, y también las planchas de Nefi, también la espada de Labán y la esfera y director que conservaban. Ese es el capítulo. Ahora vamos a ver el capítulo 2. Dice que sucedió que después que Mosía hubo hecho lo que su padre le había mandado y hubo bramado por toda la tierra, el pueblo se congregó en todas partes a fin de subir al templo para oír las palabras que el rey Benjamín le quería hablar. Dice que su número era muy crecido, tantos que no lo pudieron contar, porque se había multiplicado extremadamente. También llevaron de las primicias de sus rebaños para que ofrecieran sacrificios y holocaustos, según la ley de Moisés. Y también para que dieran gracias a Dios, que los había sacado de su tierra de Jerusalén y los había liberado de las manos de sus enemigos. Y les había designado hombres justos como maestros, y también a un hombre justo para ser su rey, el cual había establecido la paz en la tierra de Saraema, y le había enseñado a guardar los mandamientos de Dios, a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Aquí aprendemos que debemos elegir bien a nuestros gobernantes, debemos estudiar sus hojas de vida y ver que sean hombres justos para que nos gobiernen, para gozar de las bendiciones de Dios, porque si son hombres justos tendremos lo contrario. Dice, aconteció que cuando llegaron al templo, plantaron sus tiendas alrededor, según su familia, que componían sus esposas, sus hijas e hijos, y las hijas y los hijos de estos, desde el mayor hasta el menor, cada familia separada la una a la otra, y plantaron sus templos alrededor del templo, todos mirando hacia el templo, cada hombre con la puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así se quedaran en sus tiendas y oyeran la palabra del rey Benjamín les había de hablar. Dice, grande era la multitud que el rey Benjamín no podía enseñarles a todos dentro de los muros del templo, de modo que hizo construir una torre, para que por medio de esto el pueblo oyera las palabras que él les hablara. Dice que empezó a hablarles a su pueblo desde la torre, y no todos podían oír sus palabras, a causa de lo inmenso de la multitud. Por lo tanto, mandó que las palabras que él fuese
para lo que él hablase fuesen escritas y fueran enviadas a aquellos que se hallaban fuera del alcance de su voz, para que también estos recibieran sus palabras. Y les dijo: abráis vuestros oídos para que podáis oír, vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados de vuestras vistas. El Señor manda abrir nuestros oídos, abrir nuestros corazones y abrir nuestras mentes. Dice que no os he mandado a subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades del cuerpo y mente, y sin embargo he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre. Y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante, rey de este pueblo, y pudo servir con poder. Y él hace su servicio. Él como nos sirve con poder, con el poder, con la mente y la fuerza que el Señor me ha dado. Dice que él no ha procurado de vosotros oro, ni plata, ni ninguna clase de riquezas, ni ha pedido que os encierres en calabozos, ni que os esclavicéis los unos a otros, ni que asesinéis, ni dependáis, ni robéis, ni cometer adulterio, ni tampoco ha pedido que cometa ninguna clase de iniquidad. Y ha enseñado que guarden los mandamientos del Señor a todas las cosas que él ha mandado. Así como el rey Benjamín, nosotros tampoco vamos a permitir que el pecado entre en nuestras casas. Si hay personas viviendo entre nosotros que no quieren sujetarse a los mandamientos de Dios, tenemos que amonestarlos y decirles a ellos y no permitir que obren iniquidad dentro de la casa, así como el rey Benjamín lo ha hecho. Dice: aún yo mismo he trabajado con mis propias manos a fin de que podáis servirlos, que no fueses abrumados con atributos, ni que cayera sobre vosotros cosas alguna que fuese pesada de llevar. Que él que a pesar de que predicaba el evangelio, él trabajaba y se sostenía a sí mismo y no permitía que el pueblo lo mantuviera. Con todos los hombres no he hecho estas cosas para vanagloriarme, ni lo digo para causaros por ese medio, acusados por ese medio, sino hago estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con la conciencia limpia. No lo hace para jactarse. Dice que dice estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis en el servicio de vuestro Dios. Dice: ahora que ustedes que me llaman rey, yo trabajo y sirvo, ahora ustedes también deben hacer lo mismo. Y dice: debemos dar gracias a Dios y alabanzas, porque tuvieron hombres justos y pudieron vivir en paz y en tranquilidad. Dice que, y ahora pregunto, ¿podéis decir algo de vosotros mismos? Os respondo: no podéis decir que sois aún como el polvo de la tierra. Sin embargo, fuisteis creados del polvo de la tierra, mas aquí pertenecía a quien nos creó. Que nosotros somos polvo de tierra y que sin Jesucristo nada somos. Que dice, os digo que os he hecho congregar para que pueda limpiar mis vestidos de vuestra sangre, en ese periodo de tiempo en que estoy a punto de descender a mi sepultura para descansar en paz. Dice: y mi espíritu inmortal se una a los coros celestiales para cantar alabanzas a un Dios justo. Él terminó bien y él ya sabía qué gloria le esperaba. Dice que debemos guardar los mandamientos para prosperar sobre la tierra. Y hay una ahí. Dice: hay de aquel que quiere desobedecer ese espíritu, pues si adopta por obedecerlo y permanece y muere en sus pecados, de condenación para su propia alma. En el versículo 34 dice que habla sobre nuestro Padre Celestial. Dice: y ahora bien os digo, hermanos míos, que después de haber sido sabido y de haber sido instruidos en todas las cosas, si trajeréis y obráis contra lo que has hablado,
de modo que os separáis del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en vosotros, para guiarlos por las sendas de la sabiduría, a fin de que sean bendecidos, prosperados y preservados. Después de tener conocimiento, si echamos para atrás, hay un ay. Dice que el hombre que hace eso, ese se declara en rebelión y manifiesta contra Dios. Por tanto, prefiere obedecer el mal espíritu y se convierte en enemigo de toda rectitud. Por tanto, el Señor no tiene lugar en él, porque no habita en templos impuros. De manera que si este hombre no se arrepiente y permanece y muere en sus pecados, es enemigo de Dios, y las demandas de la divina justicia despierta en su alma inmortal un vivo sentimiento de su propia culpa, que lo hace retroceder de la presencia del Señor, y lo llena el pecho de culpa, dolor, angustia, que es como un fuego inextinguible, cuya llama asciende para siempre jamás, a menos que se arrepienta, debe padecer un tormento sin fin. También en capítulo 3 habla sobre la venida de Jesucristo. El Señor dice que vendrá Jesucristo. Dice, porque aquí viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor omnipotente, que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres y morará en un tabernáculo de barro. Habla de la venida de Jesucristo, que vendrá en un cuerpo mortal. Hará milagros, sanará a los enfermos, levantará a los muertos, hacer que los cojos anden, los ciegos reciban su vista, los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Echará fuera demonios, a los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres, que sufrirá tentación, dolor en el cuerpo, hambre, sed, fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir y sin morir. Pues aquí la sangre le brotará por cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y aveneces de este pueblo. Su nombre se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y la tierra, y su madre se llamará María, y que habla sobre la expiación de Jesucristo. Pues he aquí y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la tradición de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios consciente a ellos, y que han pecado por ignorancia. Dice, mas hay ahí de aquel que sabe que está rebelándose contra Dios, porque a ninguno de estos viene la salvación, sino por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Dice, porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la creación, desde la caída de Adán, y lo será para siempre, a menos que se sujete al influjo del Espíritu Santo. Después el hombre natural, y se haga santo por la expiación de Cristo, el Señor, y se vuelva como un niño pequeño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue por conveniente influir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Y habla sobre que por medio de la expiación de Cristo podemos ser salvos. Dice, por consiguiente, ha bebido de la copa de la ira de Dios, la cual tan imposible le será la justicia negársela como haberla negado a Adán cuando que cayera por participar del fruto prohibido. Por tanto, la misericordia ya no podrá reclamarlos para siempre jamás. Y su tormento es como un lago de fuego y azufre, cuyas llamas son extinguibles y cuyo humo asciende para siempre jamás. Así me ha mandado el Señor. Amén. Que es por medio de la expiación de Jesucristo, si nos arrepentimos, que nosotros podamos ser perdonados nuestros pecados, y todas las calamidades que vendrán sobre esta tierra pues pasarán y seremos protegidos. Pero si no es así, atengamos a las consecuencias, a los juicios del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.